Hola, te habla Karina Falcón para La Mujer Lunar y en este episodio del podcast quiero hablarte acerca de sanar y los cultos del New Age. Y bueno, para empezar, pues decir que todo esto, todos estos aprendizajes que están pulsados por el New Age, desde promoverlo como una religión, como una espiritualidad light, como una espiritualidad más por entretenimiento, que me refiero con estos cultos del New Age a toda esta espiritualidad de Instagram, a todas estas prácticas o experiencias o promociones que se hace de la espiritualidad que parecen que son, pero no lo son. Entonces, tiene que ver también con la falsa luz, tiene que ver con el falso brillo, tiene que ver con todo esto que parece que promueve la libertad y el conocimiento y la unidad, pero que en realidad se vuelve peligroso porque ni adquieres unidad ni adquieres libertad. Cuando, cuando escuchamos todos estos aprendizajes o todos estos invitaciones a ser unidad, pero lo único que nos sucede es que nos diluimos, nos perdemos, se muere nuestra individuación, perdemos el poder de manifestación, ya no queremos tangibilizar nada o no podemos tangibilizar nada. Se vuelve peligroso porque en realidad no estamos adquiriendo libertad ni estamos adquiriendo el conocimiento de mundos superiores o de aspectos más espirituales, sino que estamos cayendo en un culto. En lugar de adquirir más libertad, perdemos libertad porque es como si estuviéramos todo el tiempo encarcelados o encarceladas en nosotras. Y además sentimos que no es posible ya poner nuestra fuerza de voluntad en ello. Como que todo el tiempo estamos perdidos, nos sentimos perdidos o perdidas, todo el tiempo nos sentimos confundidos o confundidas. Queremos hacer algo, pero nunca sabemos exactamente cómo hacerlo o siempre parece más caótico de lo que parece ordenado. Cuando cualquier enseñanza de cualquier tipo, sea una enseñanza del desarrollo humano, una enseñanza espiritual, te desordena, te vuelve caótico, caótica, te vuelve confusa todo el tiempo, te paraliza, quiere decir que esa enseñanza en realidad no está trayendo libertad, ni está al servicio de tu salud, sino todo lo contrario. Entonces, esa espiritualidad que parece, o ese desarrollo humano, entre comillas, que parece, pero no es, que solo parece, que solo te trae como que la pantalla, ¿no? Esta espiritualidad de Instagram, lo que vemos en Instagram, lo que se promueve en Instagram, que es una caricatura, una verdadera caricatura de lo que es vivir ordenadamente y en coherencia y en una espiritualidad bonita. Eso es lo que poco a poco empieza a conjurar demonios dentro de nosotros y dentro de nosotras. Parece que trae un sentido, pero cuando lo vives, cuando lo experimentas, no es así, porque no te lleva a vivir tu vida. ¿Cómo lo sabes? Porque no te lleva a vivir tu vida. Al contrario, te hace escapar de ella. No te lleva a vivir tu humanidad. Al contrario, te hace escapar de tu humanidad. Te hace pensar o sentir que tu humanidad es una cárcel, que no deberías ser humano, que no deberías, entre comillas, comer basura, refiriéndose al alimento, ¿no?, de todos los días, que al contrario deberías estar solo viviendo de sopa o solo viviendo de jugo o solo viviendo en ayuno, con prácticas de ayunos prolongados eh, y cada vez diluyendo y cada vez disipando el yo soy, el quién verdaderamente soy yo, la individuación. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Los sueños que yo tengo más allá de las comunidades o los espacios a donde pertenezco y poder movernos a voluntad más allá de si eso es espiritual o no es espiritual. Entonces, este movimiento de la espiritualidad light, de la espiritualidad de Instagram, este movimiento New Age, es una estrategia de la agenda, de esa famosa agenda oficial, entre comillas, la agenda impuesta. Es una
estrategia, es trivializar la espiritualidad para que tú pienses que ya alcanzaste un conocimiento superior y en realidad poco a poco te van diluyendo y poco a poco te van extrayendo tu esencia y poco a poco te vas enfermando. Un proceso de despertar espiritual no es un proceso que dure meses, ni años, ni se puede estar en la noche oscura del alma por años o por meses. Eso quiere decir que estamos cayendo en cultos, quiere decir que estamos cayendo en trauma, que nos estamos colocando en lugares, en sitios, con personas, con guías, con enseñanzas que nos van a volver caóticas y que nos van a desorganizar. Mira, los cultos del New Age actúan como un espacio en donde caben las personas que no están afiliadas o cuyas creencias no están dentro del catolicismo, del cristianismo, pero tampoco son ateas. Entonces, justo las personas que no tienen una religión, entre comillas, dogmática, eligen abrir su espiritualidad a través de muchos de estos cultos. Y lo que va sucediendo es exactamente lo mismo. Se vuelve una doctrina. Cuando una enseñanza, cuando un aprendizaje, cuando lo que tú vas conociendo teórica y prácticamente se convierte en algo doctrinario, se vuelve peligroso. Entonces, los cultos del New Age, esta espiritualidad de Instagram, esta cosa de verme bien en Instagram o en las redes sociales, cualquier red social que propague que yo me vea bien, que me vea espiritual, que cada vez medite más, que cada vez ayune más, que cada vez haga más yoga o cualquier práctica, ¿no? En donde yo dejo ver que estoy llevando una vida espiritual y una vida como consciente, entre comillas, ¿no? O de un despertar espiritual, puede volverse demasiado peligroso porque justo te va a invitar a lo mismo que te invita cualquier abuso espiritual en cualquier otra doctrina, sea el cristianismo, sea cualquier religión, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay un abuso espiritual, siempre hay una figura autoritaria, siempre. Siempre hay ese guía que es como el guía que está súper canalizando siempre todo el tiempo cosas, es el guía que lleva un perfeccionismo, ¿no? En su persona, un aparente perfeccionismo, pero que es solo propaganda y solo caricatura. Siempre está como centrado en una figura y esa figura está por encima de todos y por encima de todo. Luego hay una imagen que se crea y esa imagen valida a las personas de acuerdo a qué tan preferidas de Dios o en este caso del universo son. Entonces es como si esta persona siempre está decretando, siempre está positivo, solo vibras positivas aquí, de que tu vibra encuentra tu tribu y todo ese tipo de cosas que ahora ya se están volviendo muy peligrosas, que tenían un origen y que tienen un origen en una vivencia de la espiritualidad que sí es coherente y que sí es ordenada y que esa es la verdadera luz, pero la falsa luz siempre va a copiar, el falso brillo siempre va a copiar todos esos principios y todas esas características elementales para hacerlas parecer, como que parece que es, pero en realidad no es. Y sabes que no es porque te desorganiza, porque te diluye, te vuelve caótico o caótica. No, ya no tienes voluntad para hacer las cosas. Todo el tiempo estás perdido o perdida en pensamientos, en decisiones incluso mínimas. Y gran parte de eso es porque lo único que has hecho es aparentar que todo el tiempo es vibrar positivo, todo el tiempo es vibrar alto, que todo el tiempo estás haciendo estas cosas espirituales. Entonces, eso también es otro elemento del abuso espiritual en las religiones. Y eso está sucediendo ahora en el mundo de la espiritualidad light y de la espiritualidad de los cultos del New Age y esa espiritualidad de Instagram. Otro de los aspectos es que suprimen
a tu crítico o a tu crítica interior. Es como no necesitas tener claridad personal, no puedes decir qué te parece algo porque inmediatamente eh, ya lo llevan a otro aspecto como de debatirlo, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante. Hay cosas que son verdades, hay un mundo en el que vivimos auténticamente y podemos ver con claridad las verdades, es por sentido común. Y lo que hace el abuso espiritual es que te dice que no lo veas así, te suprime la perspectiva, no te deja ver la verdad, sino que al contrario, lo que establece es lo que tú quieres ver. Y aquí es cuando se pone sumamente peligroso porque entonces empieza a haber esta relatividad ética. Ya nada es malo. Si tú viviste en una infidelidad, pues tienes que perdonar porque eres espiritual, aunque esa persona haya sido profundamente irrespetuosa con tus espacios sagrados, quizá hasta te engañó con una de las personas a las que instruye también yoga o que da ceremonias y te engañó en ese mismo espacio sagrado, pero tú lo perdonas porque eso es ser espiritual, porque entonces, ¿qué va a decir la comunidad? Que no estás perdonando ese tipo de cosas. Entonces, hay infidelidades, hay abusos físicos, mentales, emocionales y cantidad de cosas en nombre de la relatividad moral, porque ya no hay algo que esté con claridad mental haciendo una crítica, una reflexión, eso ya no es válido y eso es abuso espiritual. Eso es trauma por religión. La religión, cuando se les ha entrevistado a personas que vienen de sectas, en donde creen probablemente algo derivado al catolicismo, al cristianismo, etcétera, etcétera, pero que son sectas. Cuando se habla con esas personas, usualmente se encuentra que cuando suprimen a ese crítico interno, suprimen a esa crítica interna, que ya no pueden cuestionar nada, sobre todo si viene de la figura autoritaria, entonces se vuelve una doctrina, se vuelve un castigo pensar críticamente, se vuelve un castigo que tú tengas tu propia individuación. Y ahí es cuando se vuelve súper peligroso porque tu sistema nervioso empieza a vivir una movilización que es tan grande, pero sin poder escapar de ello, porque aparentemente es algo bueno, aparentemente estás aprendiendo cosas espirituales, aparentemente esa persona ya la hiciste tu gurú, ya la hiciste tu maestro, y estás viendo que come sopa todos los días y que dices, wow, qué espiritual, que está renunciando a su mundo. Eso se está volviendo una secta, eso es una secta, eso es abuso espiritual. Y lo que hace es que a tu sistema nervioso poco a poco, como no puede escapar de eso porque aparentemente es bueno, lo va a llevar a un estado de perpetuo congelamiento. Lo va a apagar completamente, te va a desconectar. Cuando nos damos cuenta que ya fue demasiado, cuando no podemos hacer ya nada, cuando no puedes decidir ni la más mínima cosa porque piensas todos los días pues que el universo sea el que decida, que el universo me dé señales, y ya no puedes hacer ni una sola cosa, no puedes ni siquiera como revisar verdaderamente cuáles son tus objetivos, cómo vas a llegar a ellos todos los días, cómo vas a organizarte y a disciplinarte en ese día. Es como si fueras una hoja al viento, ¿no? Y cualquier cosa se vuelve insuficiente. Es como todo el tiempo buscas el perfeccionismo y hasta que no esté ese perfeccionismo, no vas a dar ese paso al frente y cada vez que quieres dar un paso es como tocar caos, como se vuelve caótico, te vuelves desordenada internamente, no te sientes balanceada, te sientes como que algo más se ha apoderado de ti. Entonces, el movimiento New Age, los cultos del New Age, esta espiritualidad de Instagram, esto que ahora vemos, ¿no? Que ahora vemos que cualquier persona en cualquier medio habla de su vida espiritual y dice que practica lo que sea que practica, toda esta caricaturización que vemos y que trivializa, ¿no? Ya se hablan de muchos temas que antes tenían profundidad y que eran temas iniciáticos, ahora ya se hablan como cualquier entretenimiento
Y se piensa, lo más peligroso es que nos hace pensar que nos estamos educando o que como ya sabemos de ese tema, no necesitamos profundizar o no necesitamos hacer una crítica o una reflexión, cuando en realidad somos seres humanos pensantes y necesitamos utilizar la lógica, practicar la lógica. Entonces, estos cultos de New Age son cultos del control de la percepción, que le viene bien a las personas que no quieren o no tienen una religión dogmática, que no tienen un sistema de creencias católico, cristiano, que no son ateos. Entonces ahí caben las personas del New Age y se vuelve una cárcel más que un espacio para libre pensar o un espacio para tomar verdadera conciencia, un despertar en verdadera conciencia. Entonces, estos cultos son dogmáticos, son limitadores de percepción, establecen estereotipos. Pues si te dices a ti mismo que eres tal cosa, hombre medicina, mujer medicina, maestro de yoga, yogini, etcétera, entonces tienes que ponerte un nombre espiritual y también tienes que actuar de ciertas formas y tienes que renunciar a esto y a esto otro. O sea, en verdad es como muy sencillo caer en el estereotipo porque está como muy marcado. Y si tú no quieres ser considerado, como decir, es que esa persona no es espiritual o esa persona está en una falsa espiritualidad, entonces sí o sí tienes que atenerte, tienes que apegarte a ese estereotipo. Y lo único que sucede es que te enfermas espiritualmente. Hay una difusión enorme del pensamiento mágico, de solo decretar, solo soñar, solo pensar, pero no hagas, no tengas voluntad. Solo atrae. Si estás en tu femenino, tienes que atraerlo todo, todo por sí va a llegar. Si no atraes al hombre que quieres es porque no eres demasiado femenina o lo suficientemente femenina o porque no lo estás decretando lo suficientemente fuerte. Hay un exceso de pensamiento mágico que engulle cualquier forma de voluntad. Entonces, también te ponen esta imagen, ¿no? Tú debes lograr lo que ves en esas redes sociales, lo que esas supuestas personas espirituales hagan. Entonces se vuelve solo apariencia, algo que solamente si se aparenta, entonces es lo correcto, ¿no? Aunque no lo sea. Entonces vamos a tener a muchas personas. La falsa luz se monta demasiado en robar la sabiduría de otras personas que sí conocen, que sí saben, y lo envuelven en un marketing y te lo venden sin saber de ese conocimiento. Es muy sencillo que una persona que está en la falsa luz, que está en el falso brillo, que practica este tipo de espiritualidad light y de culto, simplemente tome un curso o tome una formación de unos meses y se crea con la suficiente capacidad para transmitirlo o robar el conocimiento y transmitirlo y ni siquiera hacerse responsable de yo soy quien está facilitando esto, yo soy quien está haciendo esto, ¿no? Lo hacen con seudónimos o lo hacen con todo tipo de tretas para que no se sepa quién es verdaderamente quien está responsable de esa información. Hay veces que ni siquiera son capacitados. Yo he llegado a ver páginas web de personas que están con un montón de seguidores en TikTok y que dan entrevistas acerca de la espiritualidad y del chamanismo. Y cuando vas a ver en dónde se formaron, con quiénes se formaron, cuántos años tienen en este camino, simplemente en su página dice, desperté gracias a una planta y la planta me dio toda esta sabiduría. Eso para mí ya es un foco rojo. Igual las personas que a lo mejor te dicen, es que yo me entrené con tal persona y yo hice camino en esto y yo he hecho camino en esto otro y entonces la medicina me dijo que eso no es real. Eso no es real. Cuando hay algo en ti, en tu corazón, que te está diciendo que con todo lo que estás aprendiendo en realidad estás enfermando, en realidad te está llevando a tu decaimiento, es necesario que te muevas de ese lugar. Porque los cultos del New Age es una estrategia para que las personas que no caben en un lugar del ateísmo o en un lugar de la religión dogmática tal y como existe,
tenga un lugar para practicar su espiritualidad, pero es exactamente lo mismo. Debajo hay abuso espiritual. Debajo hay una estrategia para quitar toda la energía, todo el impulso masculino y ni siquiera compartir o ni siquiera enseñar desde el impulso femenino saludable, sino que al contrario, se evoca también lo femenino caótico o se evoca una caricaturización de lo femenino. La nueva era, la nueva tierra, este tiempo que estamos cruzando orgánicamente, sí tiene un impulso femenino, sí hay una verdad ahí. Sin embargo, todo lo que hay, todas las agendas, y te lo tengo que decir así, muchas de las agendas que hay allá afuera de personas que están sobre todo haciendo entrevistas y conduciendo programas de espiritualidad, etcétera, son personas que detrás están en tejidos satanistas. Y entonces todo lo que se hace, todo lo que se dice está permeando para que se elimine el impulso femenino de los seres que llegan a esas creencias, de su sistema de creencias. Y el impulso femenino que se establece es un femenino caótico, es un femenino descontrolado, es un femenino enfermo. Entonces, estas cosas que dicen las personas muchas veces lo van a hacer deliberadamente y los seguidores o las seguidoras que no tienen conciencia lo dicen por ignorancia, pero es igual, están haciendo que las personas se enfermen. Entonces, se promueve un énfasis en lo femenino caricaturizado, se suprime lo masculino, la lógica masculina, la voluntad del impulso masculino y solo se deja ahí el pensamiento mágico. Se suprime la voluntad y se deja la ira femenina, se exacerba lo femenino, incluso se feminiza a los varones. Ahora ya no debe haber ningún varón con el impulso masculino bien arraigado. Ahora todos los varones que hay en la comunidad o deben ser muy feminizados o deben suprimir su masculino o deben incluso renunciar a su género, pero necesitan que sean masculinos feminizados. También existe un odio profundo por la humanidad. Lo que hay debajo de estos cultos del New Age es un odio por la humanidad, odio ser humano. Entonces, como una voz me dijo que yo debo ser espiritual y trascender mi humanidad y trascender mi cuerpo físico, voy a ayunar, voy a comer sopa, voy a estar haciendo yoga todo el día, voy a estar meditando constantemente. Y realmente detrás de todo eso existe un deseo de salirse de esa humanidad. No les gusta su vida, no les gusta su vida, no les gusta la vida de lo cotidiano, no les gusta la vida del impulso, del pulso orgánico. Lo que quieren es completamente llevarse a la exacerbación. Y lo que hacen con las personas que hay alrededor es mantenerlos constantemente ahí. Y eso son las bases del abuso espiritual. Tener un sistema nervioso que completamente está movilizado, que constantemente está comprometido, en algún momento va a llevar a la desconexión. Y cuando una persona está en desconexión, es como si estuviera en esa noche oscura del alma perpetuamente. Entonces, es renunciar a la humanidad, es a toda costa buscar la supuesta ascensión espiritual para irse de la tierra, para irse de su propia vida. Entonces el alimento es malo. Todo lo que venga de los humanos es malo. Todo lo que tenga que ver con lo humano también se caricaturiza. A todo lo que se le hace caso es a la canalización constante, ¿no? Hacen una caricatura de la canalización, tergiversan la verdad, distorsionan la percepción, imponen una relatividad moral. Y desde ese lugar se evade la verdad y se vuelve controlable una persona. Porque en algún punto son personas que dejan de luchar siquiera por sus propios ideales. Cuando una persona está bajo un abuso espiritual constante, es una persona que ya no va a tener la voluntad para hacer nada. Es una persona que paulatinamente va a renunciar a la manifestación de cosas, a su propia voluntad de llevar a cabo sus sueños. No va a tener energía para nada. No va a tener energía ni para levantarse ni para decidir. Entonces, eso no es un despertar espiritual.
Eso no es el despertar espiritual, eso es trauma, eso es abuso espiritual. Y lo único que hacen es promover enfermedades como el síndrome del Kundalini, la posesión por entidades, ¿no? Que supuestos guías están canalizando y abriendo puertas, sobre todo cuando se trabaja con colectivo. Hay que ser una persona muy aterrizada, muy amando tu humanidad, porque si no, lo que canalizas ahí en realidad eh, son seres demoníacos. El nuevo trauma, el trauma que estamos ahorita cruzando, justo tiene que ver con eso, con el síndrome Kundalini, con la supresión de la energía masculina, con la exacerbación y caricaturización de la energía femenina. Esa espiritualidad light, esa espiritualidad de Instagram, los cultos del New Age, no tienen idea de cómo funciona realmente la psique y no tienen idea de las bases esotéricas, místicas, para vivir en coherencia la espiritualidad. Solo promueven cosas que son delusiones. Y te das cuenta, lo terrible de esto es que te das cuenta cuando ya estás ahí en la desconexión, cuando te cuesta trabajo, cuando lo único que piensas es despertarte para seguir haciendo yoga o para seguir tratando de salir con personas que son espirituales o hablar de espiritualidad o seguir cantando mantras o seguir aniquilando el supuesto ego, ¿no? Que en realidad se piensa que la individuación o que el yo soy es ese ego, ¿no? Y en realidad poco a poco se va enfermando, hasta que la persona no tiene voluntad, pero ni para levantarse en el día. Y obviamente todas las personas alrededor le van a decir, algo está pasando contigo. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué tienes estos arranques? ¿Por qué no estás cumpliendo con tu palabra? Estás como abandonando el mundo. Y eso es lo que quieren hacer realmente, abandonar el mundo. Entonces, esta espiritualidad light es un culto. Trabaja con todos los preceptos y todas las características que los cultos de la espiritualidad, de las religiones dogmáticas, lo hacen. Estos cultos, estas espiritualidades del New Age, te llevan a un punto en que tienes que sanar de sanar. Como has estado en un perpetuo y a lo mejor hasta romántico viaje, ¿no? De sanar y sanar y sanar y sanar y sanar, en algún punto estás completamente envuelto, tu sistema nervioso está completamente comprometido y te lleva a la desconexión total. Te das cuenta porque una espiritualidad coherente, una espiritualidad que de verdad es una experiencia ordenada, te lleva a la disciplina. No es entretenimiento, no es porque ya hice esto y luego ya hice esto otro también. Están de alguna manera prostituyendo las medicinas. Entonces, esa información se vuelve mero entretenimiento, se vuelve superficialidad y eso conviene a la agenda porque se vuelve distracción. Tú piensas que por ver ciertos videos o por estarte informando constantemente de esos temas espirituales, ¿no? Ya estás en una espiritualidad consciente y estás despertando y te estás saliendo de la supuesta Matrix, ¿no? Y eso es solo mentira. Te das cuenta porque en realidad no puedes decidir cosas mínimas en tu vida. No puedes manifestar. Todo el tiempo necesitas recular y regresar a la medicina y regresar a los anteógenos y regresar a las ceremonias y regresar a los guías, los gurús, etcétera, porque no puedes con tu propia voluntad, porque no puedes decidir cosas mínimas, porque no puedes manifestar nada en tu vida. Y esos son principios de abuso espiritual y de cultos. En los cultos así trabajan. Los cultos satánicos, los cultos religiosos, las sectas así trabajan a través del abuso espiritual. Y estos cultos del New Age específicamente trabajan con preceptos que te llevan a enfermarte, que te llevan al síndrome Kundalini. Entonces hay que tener mucho cuidado de ello. Hay que empezar a darnos cuenta si esto que estamos haciendo, si esto que estamos siguiendo, en verdad nos está ordenando,
si nos está permitiendo vivir vidas coherentes, vidas en donde estamos manifestando nuestros sueños, en donde estamos disciplinándonos, alcanzando nuestros objetivos, si en realidad se vuelve algo rico todos los días, todas las herramientas que vamos teniendo, si nos permiten sentir la belleza de nuestra humanidad, de nuestro caminar en la tierra, o si al contrario nos están vendiendo pastillas para decir que nuestra humanidad no es perfecta, que nuestra humanidad hay que odiarla, que cuanto sea, que vengan los hermanos pleyadianos, las hermanas pleyadianas para que vengan por nosotros. Hay que revisarnos si no se vuelve doctrinario cualquier aprendizaje. Si tú no reflexionas, si tú no haces un detallado de cómo se siente, cómo se percibe esa información en ti, si te está organizando, si te pone los pies en la tierra, si no puedes hacer eso con un conocimiento, entonces es doctrina y se puede convertir en secta y se puede convertir en un abuso espiritual que te desconecta de la vida. Cada vez lo veo más afuera, en consulta, cada vez parece que es más la enfermedad y que ahora necesitamos sanar de sanar. Entonces, hay que cultivar mucho la claridad personal, hay que poner los pies en la tierra, hay que revisar a quiénes estamos siguiendo, qué están promoviendo, qué nos están diciendo, cuando algo no nos hace sentido, ser capaces de decir, de cerrar la puerta, de poner límites, de poder decir, hay una parte crítica en mí, es ese ojo abierto, es esa conciencia, ser capaz de observar las cosas, de traer claridad. Y voy a escucharlo, porque seguro que esto me quiere proteger de algo. Entonces, es importante que estemos cultivando esa claridad mental. Es importante que podamos ser capaces de salir, sobre todo si ya estamos dentro, ¿no? Si hemos tenido prácticas que nos están volviendo caóticos, caóticas, que estamos en este disque despertar espiritual y llevamos años viviendo oscuridades y viviendo dolor y viviendo sombra. Ojo, porque no es así. No es así. Al contrario, nuestras vidas deberían estar construidas desde la belleza, desde el orden, desde la coherencia. Deberíamos sentir verdaderamente la belleza de ser humanos. Lo que sea que aprendamos, lo que sea que compartamos, nos tiene que traer a la belleza de este momento, del presente. Entonces, algunas cosas que necesitamos saber, sobre todo si es algo que estamos viviendo, que no estamos logrando tomar decisiones en nuestra vida, que todo el tiempo nos sentimos caóticos o caóticas y todo el tiempo estamos recurriendo constantemente a que alguien más nos diga, ¿no?, qué hacer con nuestra vida. Lo primero es darnos cuenta que hay algo ahí que no está bien, pero también que no es nuestra culpa. Vivimos en sociedades en donde el abuso está muy normalizado. Entonces es importante que sepamos que no es nuestra culpa, que no deberíamos sentirnos avergonzadas. Eso va a ser muy difícil, porque usualmente cuando intentamos decir lo que nos ha sucedido y develarlo, nos da mucha vergüenza, porque de inicio nosotras elegimos andar esos caminos. Nosotras elegimos a esas personas, pero lo cierto es que lo hicimos desde un punto ciego, y que quizá eso es parte también de la iniciación para poder ver la verdadera luz, para poder observar el verdadero brillo y tener una experiencia bonita de nuestra espiritualidad. Entonces, que podamos darnos cuenta que esa no es nuestra culpa, que necesitamos remover esa culpa, esa sensación de fracaso, que necesitamos más bien poner el énfasis y poner la energía en lo que sí tenemos que hacer para salir de ese lugar, que el abuso nunca debe ser permitido por parte de nadie, ni siquiera porque pensemos que a lo mejor no sabía esa persona, ¿no? Sobre todo cuando somos personas que facilitamos, que estamos al servicio del alma y del corazón humanos, necesitamos entrenarnos siempre, necesitamos estar en terapia, necesitamos autoobservarnos.
No es nada más porque tal abuelito me dio la medicina y entonces yo voy y hago ceremonias. Eso es una completa irresponsabilidad y aléjate de las personas que te dicen ese tipo de cosas. Porque una persona que está facilitando y acompañando procesos en el corazón y el alma de otras personas necesita autoobservarse y autoacecharse un montón. Necesitamos estar en terapia, entrenarnos constantemente. Necesitamos ser personas coherentes y ordenadas nosotras mismas. Entonces, el abuso nunca está justificado. Ahora, hay muchas personas que están cruzando por esto. Yo creo que es la gran enfermedad que ahora estamos cruzando con toda de repente con toda la masificación de todo este tipo de herramientas y que ahora se ve más como una especie de entretenimiento y que ahora hasta las personas que menos tenían ideas de estas herramientas, no solo resulta que hablan de ello, sino ahora resulta que hasta lo están impartiendo y que dan sesiones y que dan talleres y que sin tener ningún tipo de entrenamiento ni tener las credenciales para poder hacerlo. Entonces, no es correcto. El abuso nunca es correcto. Hay muchas personas que están cursando por esto, que es importante salirse de esos lugares, salirse, dejar de hacer esas prácticas que ya intuimos, que ya miramos, que ya observamos que nos están enfermando y empezar a tomar herramientas que nos organicen, que nos llamen al orden, que nos llamen a la coherencia, que nos llamen a ese movimiento de integración bonito, en donde uno goza de ser humano, uno goza de ser humano. Porque algo que está pasando también es que como no nos gusta nuestra vida y la espiritualidad de Instagram parece que nos abre una ventana a que cada 3, cada 6 meses podemos ir con ese gurú y tener un subidón de energía para luego regresar y de nuevo querer algo y más y ahora voy a una ceremonia y ahora voy a la planta. Estamos cediendo nuestro poder constantemente. Entonces es importante que podamos recuperar nuestro poder escuchándonos, dándonos cuenta que hay algo que no está bien, que estamos enfermando, que necesitamos sanar de sanar y entonces poco a poco volver a enraizarnos, volver a traernos a la belleza de lo cotidiano. La belleza de lo cotidiano poco a poco nos va a ir trayendo las claves, las pistas, los elementos que necesitamos para empezar a sanar de sanar, para poder recolocarnos en nuestra vida, amar nuestra humanidad, amar el día a día, estar contentas con nuestra vida, ser personas que saben gestionar sus emociones y no nada más se dejan llevar por la emocionalidad y culpar que si la numerología, que si la astrología, que si etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que volvamos a conectarnos con nosotras, conectarnos con la tierra, alimentarnos adecuadamente. Esto es algo que sigo compartiendo, dejar eso de los ayunos, porque muchas veces los ayunos parece que es una forma de espiritualidad o parece que soy más espiritual porque voy a comer sopa cuando frente a mí está un buffet delicioso de comida y yo digo que eso es basura. Mucho cuidado porque esos son principios de abuso espiritual. Eso es muy sencillo, ese es un paso a caer en el abismo, porque si seguimos pensando y rechazando nuestra humanidad, pensando que es mejor la espiritualidad, vamos a dar paso a cosas peores, vamos a dar paso a estadios más terribles. Estamos predisponiendo a nuestro sistema nervioso a desconectarse completamente. Entonces, regresar a la tierra, enraizarnos, hacer cosas de lo cotidiano, empezar a disfrutar lo cotidiano, empezar a escuchar nuestro sistema nervioso. Todo eso nos va a ir trayendo las pistas que necesitamos. Y voy a hacer un segundo audio con muchas más claves que nos apoyan a salir del síndrome Kundalini y a salir de todo esto que está pasando ahora en esa espiritualidad light y esa espiritualidad de Instagram que no tiene ninguna base, que las personas que la promueven y la abren no tienen ni idea de cómo funciona la psique humana, ni cuáles son los fundamentos para hacer trabajo místico, no tienen ni idea. Y es importante que poco a poco lo hablemos más y es importante que poco a poco podamos tener herramientas para salir de ello.